Y previo a la celebración del 12 de diciembre, diversos contingentes ya llegan a la ciudad, Feli. Así es. Y precisamente para conocer lo que sucede en la Basílica de Guadalupe con los feligreses que ya se preparan para celebrar a la Virgen, nos enlazamos con María José Valencia. Adelante con tu reporte, María José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya nos encontramos aquí en la Basílica de Guadalupe y la alcaldía Gustavo Madero ya está preparada para recibir a 7 millones de peregrinos. Es por eso que hoy inicia el operativo Bienvenido Peregrino 2018, en donde tiene como objetivo cuidar la movilidad y seguridad de todos los visitantes que vienen a ver a la Morenita del Tepeyac. Y en este momento me encuentro con una de las peregrinaciones que vienen desde Oaxaca, que por supuesto acaban de llegar y ya están emocionados para cantarle próximamente las mañanitas a la Morenita. Muy buenas noches, ¿cómo se llama la peregrinación? Grupo Juvenil Guadalupano. Cuéntenos cómo se sienten de que ya van a ver a la Morenita, van a cantar las mañanitas. Cuéntenos cuántos son, cómo llegaron, cómo fue el camino. Pues ahora sí que gracias a Dios y a ella, ¿no? Que venimos con mucho gusto a verla, a visitarla, a cantar las mañanitas. Somos un grupo que venimos de San José Chiltepec, del estado de Oaxaca. Pues ya ven, así se está viviendo la llegada de los peregrinos y sobre todo con este operativo para que también pues continúen las peregrinaciones aquí en la Basílica de Guadalupe, en donde pues ya próximamente van a estar listos para cantarle las mañanitas a la Morenita del Tepeyac. Regreso contigo al estudio, muy buenas noches. 3, 2